Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal Viviendo en Minnesota, les habla Rosa. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para nuestra comunidad San Luis de Parcoloma de Octavio Cordero Palacios, Cuenca. Nos va a contar su historia de todas las cosas que ha tenido que pasar. Okay. Muy bien, muy buenas tardes, don César. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por visitar acá y pues les agradezco por la visita. Miren, yo soy nativo de allá de San Luis de Parcoloma. Voy a contar desde mi niñez, desde cuando yo recuerdo. Primero vamos a iniciar con la escuelita que había. Mi abuelo se llamaba Luis Puma Fernández. En aquel tiempo él tenía su casita, ahí prestó su casa para que haya la escuela. Por la razón de que no había la escuela ahí en ese lugar. Pero hubimos tantos alumnos, vinieron la gente alrededor de Puyo, Vivín y otros lugares más para escuelita de Parcoloma. Ya. Y la comunidad trabajó con un terreno que le regalaron la comunidad en Parcoloma, donde vivió una familia de Cuenca que vino un Alfredo Abad. O sea, había terreno, no lo regalaron, sino que él se apropió el terreno. Y como no había gente que nadie reclame, pues él se quedó Él con la se quedó con la casita. casita e Y inició la así se fue. escuela. Y como es un pueblo tan humilde que había, pues, y ahora agradezco a la nueva generación que han progresado. Aparte de eso, entonces, así ha ido creciendo nuestro barrio. Ya después se salieron de la casa de nosotros, entonces se inició la escuela en la casa de un tal señor que en paz descanse, Octavio Guamán. Estuve en segundo grado, la primera profesora que tuvimos en el grado de nosotros en el primer año fue Luisa Vanegas. Y luego vinieron una familia de Cuenca, los Abades, y estuve en segundo grado. Segundo y tercer grado estuve en Parcoloma. Y luego cursé a Santa Rosa para ir al cuarto grado, a la escuela Ezequiel Márquez. Ya el tiempo, ya a raíz de ese tiempo ya teníamos más o menos unos 10 años. Pasamos el tiempo, entonces ya fuimos algunos alumnos a Santa Rosa, fue Cruz Romero, Miguel Hualpan, las chicas Paredes, ¿cómo es? Bueno, como unos 8 o 10 niños nos fuimos a Santa Rosa. Y se quedaron los otros muchachos para terminar no había primaria en Parcoloma con la profesora Rosa Moscosa, la esposa de Abad, no había. Tenía los que queríamos terminar sexto grado, éramos pocos. Era como estar en la high school para terminarse el sexto grado, aquellos años. Entonces, pues, todo eso ya nos fuimos allá y yo terminé la primaria en Santa Rosa. Ya terminamos la primaria, todo eso, entonces pocos fueron en ese tiempo, se fue, y a Cruz no cruzó, Cruz Romero estuvo hasta cuarto grado y se fue a Cuenca a estudiar. Él no terminó la primaria en Santa Rosa, él se fue a Cuenca. Ya. Él terminó en la ciudad de Cuenca. Entonces, nosotros terminamos, ya Espinado David Jimbo y otros muchachos más que la Celia Paredes, todo eso terminaron en nuestros tiempos, creo que es un poquito menor, terminaron la primaria, pero Terminaron la fueron primaria pocos. en la escuela de Santa Rosa. Sí. Pasaron el tiempito, unos se fueron al colegio, yo también quería irme al colegio, pero por circunstancias extras no he podido ir. Entonces yo desde ahí me fui a la ciudad, salí porque no me pusieron en el colegio. Bueno, el tiempo era así. Yo me fui a Guayaquil. En Guayaquil a la edad de unos 13, 12 años y media, a los 13 años yo me fui a Guayaquil. En Guayaquil pasé un momento, digamos, ya adolescente sería, porque ya dejé de ser niño, hasta los 12 años es niño, pues ya después de adolescencia. Ahí pasé, trabajé como muchacho empleado, estuve como un mes y después ya puse a trabajar en el negocio de carbón. Y luego ahí estaba trabajando en el negocio de carbón como hasta la edad de unos 18 años, 19 años trabajé en el carbón. Después me fui al ejército a Loja.
también fue al ejército. Sí, En Loja estaba sí, ahí. en Acabo Minacho. ¿Qué tiempo tenían que estar de servicio militar? Ah, Me tocó un tiempito malo donde estuvo, siempre ha habido conflicto con nuestro vecino Perú. Oh, Entonces ujú, todos los platos rotos tenemos que pagarlos a pagarlo. los que estuvimos haciendo el servicio militar. Yo estuve un lapso de 11 meses. ¿Y les mandaron a la frontera también a ustedes? ¿Le No, tocó ir a la frontera? no me No. tocó ir a Ah, la no. frontera Ujú, porque no se agravó las cosas, pero siempre estaba, ujú. como Loja está casi muy cerca al Sí, Perú, sí, ajá. siempre estábamos En guardia, ajá. en guardia, así. Y aprendí mucho que, digamos, pues Ujú, a la vida aventura. ujú, A ver, me gustaba la vida de aventurar, ujú, me ofrecieron dar un puesto, pero también fui negado porque querían solamente que uno... Yo sabía de que la vida de ser militar me gustaba mucho, pero uno avanzaba máximo a ser hasta que suboficial y eso a mí no me gustaba porque yo quería irme más, porque más alto. más alto. Ujú, Entonces dije, pues no, no llego para hacer eso, yo no mejor no me quedo. Me fui ujú, y salí de la casa, aunque yo me arrepentí. Y después yo volví a trabajar la misma rutina de carbón. Pero dije yo, aquí estoy trabajando 7 días. Eso es lo que se trabajaba en Guayaquil vendiendo ujú, carbón. Dije yo no voy a estar, yo siempre uno pensaba ujú, la superación. Decía yo me voy a ir, en ese tiempo se inmigraba a Venezuela y a Estados Unidos. En medio de ello yo tenía que decir qué es lo que hago, qué es lo que puedo hacer, lo que pensaba. Entonces tenía buenas amistades. No sé si vivirá ahora Daniel Nacipucha, ujú, el tío de Cruz Romero. A los Nacipuches, conocí a los Matobelles y ujú, a mucha gente de ahí de Santa Rosa, todo eso. Pero ya inmigraba la gente de Dele, ya estaban inmigrando, pero la gente era un poquito de nuestro barrio, nadie había inmigrado. Ustedes ya sabían que había migración de otros Sí, barrios que sí, se yo sabía movían a de él, Venezuela. Ajá. sí, así iban a la gente de otros lugares y ahí iban Ujú, a Venezuela también. Tuve ujú, amistades en, en la costa ajá. de la gente que se iban a Venezuela, o sea, pero gente de, como eran un señor que era de Cañar, creo, era una familia que tenía una cooperativa de carros. Ya. Él Ujú, era casado con una guayaquileña, entonces él tenía ya sus hijos en Venezuela. Entonces me ujú, decía siempre, decía, si no quieres trabajar en el carbón, no llegamos a tener una buena amistad, decía, vete a Venezuela. ujú. Pero decía yo, siempre pensaba, decía, Venezuela, Venezuela, siempre uno no se ha ido, nadie no iba, ni cómo Ajá. iba a hacerlo. Dije, yo no me voy a ir a Venezuela, me voy a ir a los Estados Unidos, dije, a veces. Entonces yo trataba, entonces yo tomé ese rumbo para venir a los Estados Unidos. Dejé mi negocio, vendí mi negocio y bueno, vámonos. En Okey, ese- ¿cómo era? O sea, ¿cómo le dijeron a usted? ¿Cómo se imaginaba que era Estados Unidos cuando cuando empezaba la gente a emigrar? ¿Qué decían de No Estados tenía Unidos? ningún Ajá, amigo que había inmigrado, ni ajá. nadie me ha contado nada. Solamente supe que se habían ido, pero no tuve ninguna charla. Había gente de Surampalti, toda esa gente que Que iban, ya pero no estaban aquí, estaban aquí, de pero Santa no Rosa, tenían ninguna no información. tenía, Ujú. no había tenido, solamente sabía por voces. Ujú, Y dije yo como siempre, cuando uno está soltero, siempre me gustaba explorar. Dije yo ajá, no me voy a quedar así, voy a tener que ir a conocer y cuando uno está joven, pues uno dice, bueno, tiene que uno salir. ujú. Salí, entonces cuando yo vine, todos pues ahí la ecuatoriana, en ese tiempo había ecuatoriana De la aerolínea y daban la ecuatoriana. visa Mm, a México. Cuando ya con la visa yo me fui todo en ese tiempo ujú, a México, pues llevaba un bolsito de ropa yo. Y siempre pues yo decía, cuando yo llegué, había un lugar que se llamaba, porque era de ir a Tijuana. Entonces yo bajé del avión, sacaron como a las 12 de la noche, me fui a un hotel a dormir. A tal parte había una tiendita ahí conversa, yo no estoy bien enterado. Me fui a esa tiendita, compré un refresco, tomé y le digo, ¿sabe qué, señor? Usted no sabe que esto, que el otro, porque ya tenía una iniciativa. Pregunté ahí y me ujú. dice, ¿sabes qué? Vete a ese restaurante, pide y habla y así tienes que ser bien confidencial, o sea, no tienes que hablar nada, Con así nada, cualquiera. Ajá. con cualquiera y
habla con la mesera, con el que va a servir la comida, que quieres hablar con un señor, así, nada ¿Ya le más, dice. dieron el nombre de la persona que le No, podría? no No, me dieron, todavía. no, Ajá. más que así. Sí, yo comí, luego me dijo: "¿Quieres un cuarto de pollo?". Me dijo: "Sí, un cuartito de pollo deme", porque yo siempre Ujú. limitaba, tenía una hambre, y de ahí me dieron. Yo no sabía comer mucho picante, sí comía un Ya. poco, pero no mucho, entonces me dieron bastante picante con la comida, entonces yo dije: "Pues yo tengo que comer en el hambre", pues no, comí Ujú. todo, dije, me ardía, entonces ya decía: "Mejor me aprendí a comer chile", todo, y ya comí con el hambre. Y Y aprendió, ajá. hablé con el señor que dices, bueno, dice, no podemos conversar acerca de eso. Me mandó, dice, comes toda la comida, pagas la comida y te vas por aquí y así ya viene un muchacho para indicarte a dónde vas a llegar. Ya. Entonces resulta que ya comí todo, pagué la comida, vino un muchacho, me llevó a un cuarto así. Entonces ahí me encontré con otras personas que no eran ecuatorianos, eran de distintos De países. otros países, Sí. ajá. Sí, yo como había venido dejando la ropa, todo eso, ya nada, no, yo estaba vacío, ya todo, no tenía nada. Entonces ya vino el señor indicado, donde decía, ¿sabes qué? ¿Tú quieres ir por el cerro o quieres pasar con la mica? Decía ahí. Ujú. Y yo le decía, ¿cuánto vale para pasar con la mica? Vale tanto. Y para pasar por el cerro vale tanto, otro Ujú. dinero. Entonces yo vi en ese tiempo, como yo estaba casi, eso fue en el 70 que salí, 70, estaba nuevo, que había ido al ejército, todo eso, pues estaba bien, estaba con un cuerpo así como Como dicen, el para cuerpo correr, sí, físico. Ajá, ya. estaba perfecto en mi Ajá. juventud, estaba perfecto. Y como jugaba pelota, todo el deporte, Ujú. pues me mantenía bien, físicamente estuve bien. Yo digo, quiero ir porque me decía, si vas a ir, tienes que seguir así asado, así, Claro, ajá. cosas así. Bueno, estaba atento a eso todo, porque dije, bueno, y ya dice, bueno, tanto. Yo le dije, pues bueno, yo me voy a ir por el cerro, le digo. O sea, donde tenía que cruzar por. Pero decía, bueno, ¿estás físicamente bien? Sí, digo, me encuentro físicamente bien. Y Bien, estaba ya. bien, Ujú. físicamente estaba bien porque siempre me gustaba hacer ejercicio. Bueno, no digamos, jugaba pelota. Pues ahí Mm. no. Pero el juego de pelota te se hace ejercicio Sí, también. pues Usted ejercicio estaba estaba ahí bien pasa. físicamente para poder Sí, cruzar. para cualquier cosa Ujú. estaba preparado en mi juventud. Ujú. Así, físicamente estaba preparado. Entonces, ya bueno, ya llegamos, todo eso, ya se arregló todo. Me dice, bueno, tienes que caminar acá, tú tienes que mirarme a mí, donde bajo es todo. Ujú. Yo tenía que estar con la mirada así. Antes de que yo me vaya, me fui a hacer el pelo, me conseguí unas ropas que estaban botadas, todito eso. Ujú. Primero yo me pasé el tiempo buscándome las ropas primero, porque decían que tienes que comprar ropa. Yo no Ya. quería, como yo Gastar más. no Ajá. tenía a cuál pedir, yo tenía que limitarme. Ujú. Entonces yo veía, todos los pantalones no me daban, como uno estaba bajo de estatura, otros había, no había. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo lo que hacía es de buscar más o menos cómo está así, y buscaba ahí a la tienda, me fui así, digo, si no hay gilet, yo cortaba el pantalón así, y así como un hippie, así venía después. Ajá. Entonces ya, bueno, ya todo eso se arregló, pues, seguía, ya vinimos acá, y de ahí me decía que yo le decía que tenía familia Ujú. acá. Yo no tenía ninguna familia, pero Ujú. usaba esa táctica porque decía, pues de repente me van a robar, Claro, porque ajá, porque para ya que dejaron, sepan que, o sí, sea, para darle ese, como para decirte, despistar. para despistar que usted Claro, tiene siempre familia, que había lo están ladrones. esperando. Ajá. Claro, Ujú. entonces cuando llegué aquí al aeropuerto de O'Hare, Mm. nunca había tenido esos, yo nunca primera vez volaba para acá, Ujú. nunca había sentado en un avión. Entonces decía, llegué aquí en Chicago, no sabía a quién seguirlo. Ujú. Seguía a la gente, iba saliendo, saliendo, y cuando llegué afuera, busqué un taxi, Ujú. pero ya me había memorizado yo el lugar, alguien me dio la dirección, Ujú. nadie me dio, en ese tiempo estaba Enrique Sánchez aquí en los Ujú. Estados Unidos, hijo de una señora pastora Montes de Oca, de Ajá, Vicuyo. ajá. Entonces, la familia de ellos me dieron la dirección, Que bueno, con pues eso, donde le iban a recibir. bueno, donde Ajá. supuestamente iba a llegar. Lugar. Ujú. Llegué, entonces en un taxi, agarré el taxi y el taxista me dice, había sido argentino. Y dice, ¿sabes qué? Queda sentado aquí, me dice, pero yo no sabía, después me dijo que era argentino. Yo Ujú. esperando ahí, yo con miedo ya tenía ganas de salir del taxi. Ujú. Del taxi ya llega nomás, solo tú eres, digo, que yo sepa, digo, no sé, como yo no conozco nada. Ujú. Dice, ya le doy la dirección más o menos a dónde tengo que llegar. Tenía solo en la memoria, sí, y yo tenía apuntado, uno usaba, escribía en español, pues así, Ujú. lléveme allá, sí conozco, decía, era en la Humboldt Park que yo tenía que Ujú. llegar. Llego ahí con Enrique, ahí había una gente de Dele que va a estar viviendo, sabes que el señor no me dio la pasada. Y estaba, como yo llegué, salí el 19 de diciembre y llegué el 24 de diciembre justamente aquí, el Oh, 24. en No hice Navidad. muchos días. Ujú. Llegué ahí.
Entonces yo llegué ahí, toqué la puerta, vino, dice, sabe que no tenemos posada. Y mi amigo el Enrique pues dijo, no puedo hacer nada. Era un poco duro. Entonces me dice, Ujú, estamos llenos aquí porque ahí se montonaban la gente a vivir. Todo el que ya, está ahí tenía razón, ¿no? Porque así es. En el sentido de que yo, para mí no era sufrimiento porque yo ya estaba ya preparado para estaba todo eso. preparado. Ajá. En ese, Y y de disculpe, ahí, y disculpe que le interrumpa. claro. El trayecto que usted hacía de México acá, ¿cuánto el coyote, cuánto le cobró ese cambio Eh, no en recuerdo ese tiempo? Ajá. exactamente, no recuerdo, pero yo del Ecuador vine trayendo $650. O sea, con todo el, O sea, todo era oh, plata mire, propia. ¿Qué ajá, voy a decir? Todo era plata propia, todo, ajá, el vuelo, todo eso. Bueno, cuando yo siempre digo, recordando mi juventud, digo, aquí vine a ser un poco descuidado, pues allá empecé ganando dinero, era un poquito medio ujú. confidencial, ¿no? Siempre tenía mi dinero y ganaba. Bueno, el dinero en el carbón era un buen trabajo. Vendía Unos ropa, todo eso allá yo. $600 en ese 50. entonces, ¿cuánto era Más o en menos, sucres? no me recuerdo exacto, pero más o menos yo tenía una cantidad de unos 65.000 sucres, Sesenta y 70 en el cinco banco. mil sucres en ese entonces por seiscientos Sí, dólares. Wow. más o menos así, Ajá. porque yo ya vine, yo ya en ese tiempo era bien difícil, los $100, 100 sucres que se pedía, tenía que Ujú, hacer un letra de cambio. ujú, Y como le digo, yo ya tenía de la edad de unos 15 años tenía en la previsora en el Ecuador, tenía dinero. ujú. Ah, siempre mi meta era de poner un negocio. Ya. Siempre yo pensaba, decía, Ujú, ya que no he estudiado, pues tengo que... ah, uno piensa, pues cuando uno está joven, uno siempre piensa, aunque uno, siempre yo pensaba porque había mucha gente, pues que tenía dinero o cualquier cosa. Y ya ve que todo eso uno dice, bueno, tiene una ambición. ya. Ujú. Yo creo que todos nacemos con esa ambición. Todos tenemos una visión. Claro, entonces Ajá. esa era mi ambición, tener un negocio, como que uno, la parte más eficaz, lo que necesitaba tenía que yo estudiar, pero Ujú, aprendí a coger dinero, yo por eso yo con mis muchachos ujú. he tenido que decir, hijo, digo, si vas a estudiar, estudia, no trabajes, tienes que trabajar para trabajar, pero para tu golosina, pero no dejes el estudio, Estudio. Ah, porque eso me exactamente. pasó a Ujú, mí el fracaso. Si ujú, hubiese tenido o otra cosa o alguna persona, o sea, esa sin ambición, yo ujú, hubiese dicho, bueno, yo quiero estudiar, porque lo que ujú, estudia uno podía, ahí a la superación. Entonces yo ujú, no hice esas cosas, hice el dinero. Cuando llegué aquí, como toda una persona, llegué donde una familia Alvarado, me abrieron una puerta ajá. porque me dijo, te voy a dar posada solamente porque tú me salvaste la vida, me dijo un hermano de la señora, es un cuñado de la comadre Oh, Pijana, ah, ya, porque familia. tú me salvaste la vida en Guayaquil, pues íbamos siempre a ver los programas de Radio Cristal. Ujú. A él le atropelló un carro. Oh, ya, Entonces ajá. estábamos saliendo con las cartillas. O Ujú, sea, yo fui el primero, digo, pues no, yo vine a revisar a la familia, todo ujú, eso, y ahí dejando mis cartillas, no ujú. importa que roben o no, pero uno dice la superación. Entonces me dice de la Ah, gratitud, ajá, me dio el trabajo, la posada. ajá. Era un 24 de diciembre, llegué ¿De qué año? del Perdón. 74. Oh, en el año setenta Sí, y para cuatro entrar al llegó. 75, a su vez, Ajá. yo llegué el 24, 6 días más, y era 75. 65, ajá. Entonces, Estuve ahí, cuando ya sí. llegó usted aquí, ¿cómo fue el ambiente que vio en Chicago? O sea, en ese El, tiempo, ¿cómo fue el en ambiente? ese tiempo el Ajá, ambiente, yo veía a los que tenían familia, los que ajá, tenían así, no había amigos ni nada. Uno como no tenía ni familia ni ujú, nada, cada cual era por su lado, por ajá, su lado, nadie veía, nadie, cada cual trabajaba, como decir, agua para su molino. ajá. Yo veía todas esas circunstancias, aprendí mucho. Yo decía, yo compré el librito de ¿Del diccionario? un librito de inglés, Ajá, por lo menos para poder decir, porque yo tenía que buscar el trabajo por medio de una agencia. ujú, Se me acabó todo el dinero después que ya. me restó 150. Bueno, para no irle mucho largo las cosas, fui y conseguí un trabajo ya. ¿Cuál fue Ahí en su la primer trabajo? el primer trabajo trabajé en la Northwestern, ¿Qué hacía? aquí en la Northwestern. Ahí trabajaba en una cafetería lavando platos, pero en máquina. Oh, ya, ajá, Y, y nosotros vivíamos en la Humboldt Park. Teníamos que coger 2 buses, así al mes conseguí un trabajo por medio de una agencia. Pero ujú, yo en la agencia, ahí veía a mucha gente de los Aguilares, toda gente ecuatoriana, muchos. ujú, Como yo siempre desde muchacho, pues yo he crecido en Guayaquil, no lo conocía. ujú, Y a pesar que yo siempre era conversón.
Ya. Siempre me gustaba platicar, pero ya ve que siempre ha habido esa distinción. Yo veía eso. Yo decía, cuando yo empecé a trabajar, empecé a hacer también, yo dije, no, voy a tener conocimiento. Mi lema era de ayudar a la gente. Ayudar, ajá, Quizás Dios me dio un don. ujú, Trataba de ayudar a la gente, a los que vienen a buscar ahí en la cafetería a buscar trabajo. No solamente le daba, entonces decía, yo no quiero, como decir, tener lo que yo tengo, alguna cosa de alguna cosa, si yo puedo ayudarlo. ajá. Traté de, anteriormente, pues ahora es la tecnología, anteriormente se hacía aplicaciones, aprendí a hacer las aplicaciones, cualquier paisano que venía me pedía un favor, Y usted le ayudaba como buscar trabajo. Ajá, voluntariamente yo lo ayudaba, ajá, sin ningún, si yo tenía dinero, yo decía, pues yo como he sufrido, si lo tenía, no lo negaba a comprarme un ujú, café a ninguna claro, persona. ujú, Y así fue todo. Entonces después ya salí de ahí, de ese trabajo, me hice amigo de un chef de acá. ya, Ahí ya conseguí, ahí vino su papaya. Yo ya ujú, en la Noroeste lo conseguí el trabajo para don Santos Jara, para Alberto Yap, afinadito, para algunas personas que yo, de ahí de mi barrio, yo siempre ujú. decía, quiero ayudarles al barrio, así. ¿En qué año más o menos era en ese En tiempo el que hizo eso? 75, 77, yo creo que vino su papá, Ya, 76, entonces en ahí ese ya. año más o menos vinieron más gente para Ya, trabajar. ahí Ajá, empezaron a emigrar toda la gente de todos los ajá. pueblos ya. Pero del barrio mío fui yo el primero que salí. El primero que se movió de ahí Sí, ahí estaba ajá, don Fidel Hualpa. Bueno, la gente siempre, pues, yo era juguetón de pelota, jugaba naipe, todo como ujú, todo muchacho. claro, No era una persona decir, puchica, que no era guardadoso, no, a lo contrario, era muy, ujú, digo, bueno, como decía, a veces uno no necesita, a veces para aprender los vicios, no necesita nadie que aprende. Uno mismo aprende los ujú, se vicios, aprende, ¿no? Yo ujú, era vicioso para todo. Todo vicio sé yo. Todo ujú. vicio. Vicio. De verdad, todo vicio. Ujú, Aquí también llegué a jugar ujú, naipe, llegué al casino, ujú. tantas cosas Y que ha aquí habido. que está ya más abierta la gente con los casinos, como dice usted, a veces se pierden también en los casinos Ujú. con el vicio que llegan a tener más para perder el Ah, dinero ahí. Ajá, sí ha habido cosas que yo ajá, cuando llegué aquí, bueno, he cambiado de trabajo. Llegué con mi libreta militar. ujú, Me fui a conseguir un trabajo en una fábrica donde todo consciente es como dice, como uno piensa o como cuando usted hace obras, ujú, Dios le ayuda. Eso ujú, sí le digo ujú, con experiencia propia. Entonces yo conseguí trabajo, buscaba, era una persona de que me gustaba, y no sabía hablar inglés, no sabía nada, pero ujú. trataba yo de cómo, Comunicarse con sí, las personas. comunicarme Ajá, por algunas razones. Ahí no había muchos hispanos. Me ajá. fui aquí yo trabajé, conseguí un trabajo en la Temple Steel, aquí que está en ¿Qué la hacía ahí? Balmoral, Ajá, una fábrica de fierros. Me fui allá, ahí cuando llegué a pedir trabajo, me dice, ¿tú eres legal? Digo, no, yo me fui al Army, digo. ujú. Pero yo así, para De sacar, o sea, saqué así, no, déjame ver tu libreta, dice. Entonces ahí decía servicio militar temporal. ujú, Ah, tú has ido al ejército, decía, pero no sabían que era del Ecuador, no sé qué se ujú, nos dieron, pero fue todo un milagro de Dios, no puedo decir que eso, ujú, esa mi astucia, nada. Cuando Dios quiere darle, entonces ya como estaba, me hicieron examen físico, ya enseguida al segundo día, ya después de unos 4 o 5 días ya estuvo, pero ya había trabajado después de 2 años, fui en el ujú, 79 entré al trabajo yo, a ujú, trabajar. Y vine trabajé en restaurante, todo eso. Y ya pues después se murió la finada Margarita, donde me crió, me fui a ujú. hacer el entierro ilegalmente. Y lo que pasa es que O sea, cuando usted regresó la primera vez a Ecuador, ¿fue ilegal también? yo hice 4 o 5 viajes ilegal. 2 veces vine con visas falsas Ajá. y 3 veces por emigrar por las fronteras. El último, cuando yo me casé, Ajá, la gente me llamaban, o yo me casé con una familia de Checa, ajá. la gente me llamaban, ay, de Vivín, todo eso. Según yo decía, yo no estaba acostumbrado, o sea, mi favor era desinteresadamente, Ujú. todo favor, y Usted lo gracias a Dios. hacía porque nacía a hacer el Sí, favor que quería. exactamente, Ajá, por eso le digo, quizás ajá, Dios me dio un don de eso, porque ajá. yo hacía tanta gente que murió aquí, hacía voluntariamente, lo Ujú, tomaba ese papel para mandar, todo eso. Bueno, y pasaron esos tiempos y a todo eso, entonces digo, pues ya trabajé y casar. Bueno, la gente pues después dijeron, cuando yo estuve después del matrimonio, me invitaban uno y otros. Ahí vine trayendo a don César Naula, al Ángel Jara, Roque Pacheco, ujú, toda esa gente.
me invitaron a comer puercos, todo. Yo dije, la gente, como bien buena gente. Y como no he vivido mucho en el barrio, Ujú, siempre he estado, mejor dicho, en la costa con mi tío, así. Las ujú. visitas mías, uno no ha tenido mucha familia. La familia mía también ha sido, por ejemplo, los Paredes, pero cuando no lo hacen conocer, pues Claro, ajá. uno definitivamente no ha tenido No se esa. conoce a la Claro, familia. siempre me Ujú, decía, tío, justo decía mi suco, o que esto, que lo, pero, sabe de niño, no, cuando no lo ujú. hacen conocer, no toma de serio un Claro, muchacho. ajá. Todas esas cosas han pasado y así definitivamente pues fue pasando el recurso, ya se acabaron todas las cosas de eso y han venido de ahí para acá, inmigrado tanta gente de nosotros. Y Sí, ha venido mucha siempre, gente. siempre, Y cuándo es usted cuando ya empieza a como para arreglar sus papeles? Sabe que usted puede ir y venir directamente de Ecuador acá a Estados Unidos y no tiene que cruzar la frontera como las sí, ahora otras sé veces que que yo no estaba haciendo. tenía esa ambición. No tenía Yo, esa yo tenía ambición. esa ambición de hacer dinero y vivir allá, porque yo no Ujú, estaba enseñado a que mandaran. A mí ujú. como decir, ¿cómo es que quiero decirlo? Que ser mandado no me gustaba, no me gustaba. Yo quería ser, siempre quería ser jefe, propio Ujú, jefe. ya, ujú, Esa ambición tenía yo, no me gustaba que ujú, ser mandado. Pero ya. aquí ya me gustaba, yo me fui también chocando un carro, bueno, sus viajes para allá y así me fue, ahí vino Carlitos Maldonado, todo eso. Ujú. Cuando yo me fui, yo voluntariamente me fui, pero yo soñaba que estoy aquí en Chicago andando en o sea, en los sueños. O cuando yo ya estaba. A pesar que yo quería, no me gustaba ser mandado. Ujú, Y después, pues ya cuando me casé, todo eso, todavía tenía esa ambición de ir a vivir en el Ecuador. Siempre ujú, mi sueño ha sido ujú, vivir en el Ecuador, pero tener un negocio, tener un hotel, yo qué sé, siempre me enfocaba en eso. ujú. Pero las cosas no fueron así, el Señor no tenía preparado para mí esto. Claro, Era ajá, solamente el pensamiento mío. ujú. No logré hacerlo. Entonces después ya dije yo a la Inés, dije, ya no podemos ir, tuve mi niña especial, ya no pude ir, dije, tengo que acostumbrarme a ¿Sus ser hijos mandado. nacieron en Todos, Ecuador? todos nacieron aquí. Ujú, ujú. Oh, Entonces no, ya, aquí, en aquí Ecuador. todos, Oh, todos no, aquí nacieron nacieron. aquí. Uno Oh, se ya, murió en ajá. el Ecuador, Ah, ya, pero yo ajá. estaba aquí, pero quizás uno no viene con esa ambición de quedarse, uno piensa, Ujú, yo decía, pues yo vengo solamente, y todos creo que hemos cometido ese error. Yo decía, voy a comprarme un carro, una casa, ujú, y al fin, y como yo tenía más antes la novia allá en el Ecuador, ¿no? En Guayaquil tenía una novia, ujú. pero también que era de la sierra, de, Es que en ese tiempo creo que la mayoría de la gente de, por ejemplo, de nuestro barrio, cuando buscaban trabajo, los esposos salían a Guayaquil, ¿verdad? sí, A eso era, Guayaquil, ajá, inmigraba ajá, la emigraban a gente de la sierra Guayaquil. a la costa, unos Ajá, al campo de la costa y otros a la ciudad de la costa. Pero lo que pasa que ajá, aquellos años cuando yo de muchacho yo veía que la gente de la costa, que los que inmigraban a sembrar ujú. arroz, a trabajar en las haciendas, o sea, el trabajo de ellos era muy sacrificado Sacrificado, y ajá. se ganaba 35 sucres. 35 sucres en Suples, y ese tiempo, claro, ajá, sí, pero eso también los buenos, por ejemplo, ajá, su papá, sé que era buen trabajador, don Santos Jara, el Borja, ujú. todo eso. Entonces yo veía acabar, siempre yo he puesto, poner, o sea, como le digo, uno trabajar menos y ganar más dinero. Sí, yo me acuerdo cuando íbamos a la escuela con mi hermana, cuando nos mandaban para el recreo, 5 sucres, sucres con 50 para cada uno. Imagínate, 5 sucres para el recreo en la escuela, cuando en ese tiempo ustedes ganaban trabajando en la costa, 35 sucres. 35 Miren sucres. la Y los que diferencia. está, Ajá, y eso que todos sus papás tenían que sacarse, como ujú, digo, era un ujú. trabajo bien sacrificado, Trabajado, ya, pero ajá, eso había en la costa y en la sierra no había nada, no había ujú, 3, 4 sucres ujú. sirvando, eso es lo que se ganaba la Claro, gente. ajá. No, era bien difícil, pero la gente en esos tiempos, pues, se dedicaban mucho a tejer, unos a tejer sombrero, Sombrero, otros a la ajá. agricultura, de eso se mantenían. Ujú, Y la gente vivía más feliz, yo le diría, con el ujú. conocimiento que vivía más feliz. Ahora tenemos todo y la gente ha cambiado bastante. Por Ujú, ejemplo, yo hablo de mi barrio, la gente es bien, bueno, ahora no puedo decir especificar, pero la gente ha sido más humilde y por eso ujú. han tenido a uno en otras cosas que siempre ha habido ese, como dicen aquí, el bullying, siempre ha habido a vacilarle a nosotros, Ujú, en palabras ya, ujú, comunes. Y yo decía, yo alguna vez tengo que salir de eso. Siempre defendía mis derechos. claro, ajá.
yo, don Alberto Yapa, el compadre Alberto Yapa, a nosotros nos decían pues, ahí en el barrio, nosotros cuando, que por ejemplo a mí, al compadre Alberto Yapa, formamos su papá, todo, cuando estaba en el colegio, cuando estaba en el ejército, su papá me avisó, mi compadre, diciendo, tenemos un equipo de Francia. Y apenas yo llegué del cuartel, el compadre Alberto era mayor 2 años, él estaba Ajá. en el ejército, salía. Y entonces había otro equipo de Barcelona, de Santa Marianita. Ellos siempre ganaban a Francia. Oh, cuando ustedes son los Usted no, inauguraron el no, yo no equipo había de inaugurado, su ya, pero papá. ya, Su entonces papá me ellos invitó para la lo inauguraron. inauguración. Usted Entonces, llegó cuando ya estaba el sí, equipo ya cuando formado. estaba todo Ajá. formado. Oh, ya, ajá. Entonces de ahí ya yo y el compadre Alberto hicimos un comité en mi casa para dirigir el equipo. Ujú, Siempre había Santa Rosa, todos los otros barrios, siempre, excepto Illapama, no tenía buen equipo. Siempre decían, pues, no, San Luis, siempre, como le digo, había un rechazo, todo, siempre, hasta en la escuela había ese bullying, que para qué venimos a la escuela de Santa Rosa, tantas cosas. Pero yo siempre le digo así, sinceramente, yo era un poquito resabido. ujú. O sea, usted contestaba, no se dejaba que se habla. Quizás yo decía o peleaba en esos tiempos. Claro, le contestaban Sí, directamente, sí, sí. con los Ajá. muchachos, nosotros éramos pocos, había un Andrés Yapa también, era bueno para un Ujú, trompón, no digo que nos sacaban con cintura, con ujú, cinturones, peleaba yo con la paica, y así, bueno, eso fue en la niñez. Y ujú, pues todo eso ha pasado, todo eso pasó y así, bueno, ventajosamente, como le digo, pues fue un éxito. ajá. En verdad que fue un éxito venir a conocer acá y a vivir aquí, pues sí, uno dice, pues, pero sí, a pesar que yo vivo aquí, siempre tengo en mi mente está el barrio de uno donde nació. Digo Ujú, yo, como no quisiera que haya esa superación. Cuando hablan de parroquia, a mí, cuando me hablan de superación que han hecho, no importa dónde han hecho, ujú. o cuando cualquier persona progresa, me da una alegría. Alegría, ujú, Porque digo, ya sale una persona, así como usted dice, la gente de Chuques, me ujú, da una alegría, créase ujú. así, yo pues no son mis hijos, no son, pero en Cristo todos Pero somos da hermanos. alegría ver que Claro, porque el barrio prosperaron ha y siguen, progresado. ajá, Y ujú, eso es lo que uno quiere, el progreso, incluso cuando usted es mamá ujú, o acá viceversa su hermanita, la Marianita, pues tiene sus hijos, ella necesita ujú, el progreso. Entonces, qué claro, feliz ujú, uno se siente cuando los hijos ujú, se culminan, ajá, porque no todos también, eso también no claro, podemos decir, ujú, no es para todos. Y así hemos llegado aquí, pues ya yo, pues digo, ya vivo ya desde el 75 digamos. ujú. Pero he estado yendo, como digo, yendo. Solamente cuando me casé demoré 5 meses Los en el 5 meses se Ecuador. quedó en Ecuador de Sí, luna sí, de miel. en luna de miel, nada más. De ahí todos eran por lo que yo me Ya, iba de de vacaciones. vacaciones nomás. Compraba de vacaciones, me iba, Ajá. compraba las visas falsas, tenía conexiones, iba y venía, O y sea, así. usted ya estaba más, como dice, sabía todos los movimientos, cómo se tenía que hacer para ir y venir. Más bien diría, era muy positivo. Ujú, Y como el dinero era propio, ajá, cuando uno tiene dinero propio, no teme, no tiene ese miedo ujú, ujú. tiene que ser un poquito como decir, toda la gente, no digo que no, Arriesgado sería claro, la palabra. arriesgado, Ajá. y dice, pues cuando uno viene pidiendo, todo el dinero es ajeno, viene pedido, viene con un poco más de nervios. Ujú, Y cuando uno no tiene esa parte de lo que Dios nos ha bendecido, no puedo decir que, bueno, entonces uno como que no tiene mucho ujú, dice, si me caigo, yo no, nunca pensaba en lo que voy a caer, me era positivo, yo decía, yo tengo que llegar. ujú, Y decía yo, claro, como cualquier persona, la fe es muy grande, en Dios yo pensaba. Decía, "Ta, ujú, Dios, si tú me has de guiar". Y llegaba así como ser legal. ujú. Y nunca he tenido fracasos ni nada, Pero nada. antes no era que registraban mucho como ahora, era más fácil de viajar antes. Sí, más bien, Ujú, digamos, era más fácil, pero más con miedo, por lo no que usted no tenía cómo o con quién conversar, no tenía ujú, nadie, porque no sabía, no tenía un amigo ni nada para ujú, amigo. O sea, toda la gente era un poquito más extraño. ujú, O si habíamos conocido, entonces ya se hacía más también, ujú, quizás familiarizado, ya así, había una, no había gente de nuestro ujú, barrio. ujú. Entonces usted sabe que toda la gente de otros barrios, pues cada cual hacía, era solamente, trabajaba llevaba su agua para su molino nada más, Ujú. cada cual, era muy independiente, todos trataban de ayudar. Es que cuando usted llegó aquí, las otras personas que ya vinieron de San Luis acá, llegaron acá
Perdón, iba a decir Minneapolis, pero estamos en Chicago. ¿Y llegaron acá a Chicago? La O sea, mayoría la de gente mayoría que llegan a yo conozco, Chicago. sí, Ajá, todos de aquí partieron a Nueva York y ujú, después cuando empiezan no tiene muchos años que se fueron la gente a Minneapolis. ajá, Tendrán unos 20 años en el 2000, yo creo antes, por ahí empezaron a ir porque en Minneapolis empezaron las posiciones más buenos ujú, trabajos. ujú. Cuando aquí ganaba un lavador o un lavaplatos, que quizás unos $6, en Minneapolis ganaban $10, $9, Eso pero le iba habíamos a pagado. preguntar. Cuando usted empezó a trabajar de lavando platos, ¿cuánto era lo Y que yo ganaba ganaban? ahí Ujú. lavando platos en la Northwestern $74 por semana. $74 por semana. Sí. Ujú. Pero de eso Cristina. gastábamos $7, vivíamos entre tres y ya nos separábamos de ahí. Es Ujú, una historia grande ahí. Separamos tres amigos a vivir. Yo, don Alberto, no, yo, don Lucas Alvarado, el compadre, y un finado César Yapa de la Raya. ujú, Vinimos a alquilar un apartamento aquí en la Melrose, ajá, entre la Broadway. ya. Más ¿Y cuánto pagaban? Perdón, 150, ¿cuánto pagaban? $150. $150 mensuales del Sí, cincuenta departamento. dólares por persona en el Ujú, apartamento. 150 Pues por sí, y ciento. todos éramos, solamente César ya era casado, pero bueno, de ahí éramos solteros y compadre. Entonces Ujú, después de eso jugábamos todo, yo me recuerdo que ahí, porque jugábamos mucho, era la dueña de casa, una alemana. Yo me recuerdo que teníamos todo así, jugábamos mucho. Uno cuando está así jugaba mucho. Y un día que yo vengo del trabajo, ujú, todito las cosas ha puesto la señora alemana, ha entrado casi montonado que se vaya. Uno como tenía miedo de que van a reportar así, ujú. fuimos a buscar un Beshman A otro vacío, lado, ajá, así, por ahí cerca mismo, ahí en ya. la Brode. Ahí en el Beshman vivimos. Compramos una cocinita eléctrica, bueno, Ujú. pasamos así hasta acostumbrar, pero como éramos jóvenes, nadie, todos éramos solteros, nosotros no, tratamos de vivir la O sea, vida. no tanto pasaban en casa como trabajaban afuera, Sí, pues ya a veces la y cuando comida todo está es joven afuera. usted no Ujú. siente ni el frío. Exactamente. No Ujú, siente el frío y eso no era casi como decir cuando uno tiene familia o así. Anteriormente veníamos con creo que todas las personas veníamos solamente con un pensamiento de hacer una casa, comprar lo que usted necesite, store y vámonos. y vámonos de regreso. Claro, regresa. Nadie pensaba quedar. Ya hablamos de la que usted, cómo vinieron acá, inmigraron acá a Estados Unidos y las personas que también le siguieron, digamos así. Ahora nos podría contar un poquito de cómo eran las fiestas patronales allá en ese tiempo que usted recuerde de San Luis. Cuando las fiestas patronales eran Ujú, bonitas allá, no ujú, digamos, primero había toda la gente, la gente antes de nosotros, la gente mayores, digamos, ellos tenían ujú, las costumbres de las fiestas de contradanzas, escaramuzas y así, pero esas fiestas siempre causaban mucha era como una política entre Illapamba y San Luis, no se llevaban, en vez de haber una amistad bonita, había peleas. ah, ajá, Como decir, bueno, entonces por eso ha habido mucha separación. Todas esas cosas hemos visto, hemos pasado, y yo le decía pues, con el compadre Alberto, hemos comentado con Eliodoro, con su ujú, papá, cambiar de poner el deporte, entonces por eso crearon el deporte. deporte, Y ajá, para crear el deporte nosotros allá en San Luis, y como ya tenían formado, y nosotros no queríamos tener un ujú, buen equipo prácticamente. Yo traje a mis primos de allá de Naranjal, entrenamos con unos cuencanos, a un Eliodoro Quito de arquero, y así ujú, formamos el equipo de Francia. ujú, Entonces fuimos a jugar neutralmente en Vivín con la gente de los Yapas que hicieron Barcelona, ujú, porque ellos siempre decían, pues, o sea, ellos formaron, en el barrio formaron dos equipos, pero no formaron con una base de decir que somos de San Luis, todos, si ujú, somos un equipo, sino que ellos formaron, como decir, individualmente, como decir el barrio, como decir que San Luis no tiene un equipo, mejor diciendo. ujú, Entonces ellos siempre ya querían, como decir, esa separación. ajá, Ya estaban con ese pensamiento de Santa Marianita. ujú, Entonces, como le digo, yo siempre he hablado, digo, el divisionismo nos tiene dañados, siempre dañan esas cosas. ya, ujú, Pero ahí fuimos, rogábamos así de lado a lado. A mí me decían, si yo me recuerdo de tal finadita, señora Leticia Tenecora, la mamá del Alberto Villo, decía,
o decía en quechua la gente, yo lo comprendía quechua, no lo hablaba muy bien, pero lo sé, no voy a decir que no sé. Decía, este muchacho vago, dice, como no tiene nada que hacer en la casa, anda llevando, ellos, los hijos de ellos no querían participar en la escuela. Yo con el compadre Alberto éramos lo que, y el Elodorio, casa por casa andaba buscando muchachos para Para jugar, que jueguen. sí, para hacer Ajá, un equipo. ajá, Pero bueno, así formamos el equipo. Ahí andaba su papacito jugando pelota, don Miguel ajá, Paredes. Teníamos un buen barrio, bueno, y ajá. así una vez jugamos un campeonato también de Francia, participó en el campeonato y quedaron Águila Estudiantil, Ujú. nosotros quedamos vicecampeón y Águila Estudiantil quedó campeón. ¿Y de dónde era el águila? Águila eran de puro estudiantes de Santa Rosa. Ah, de Ahí Santa estuvo Rosa. David Jimbo también Ujú, estudiante. ujú, Pero pues como te ujú, digo, teníamos un buen equipo. ujú. Y Eso, estábamos, el fútbol también era parte de las fiestas patronales que hacían. sí, Oh, sí, parte de las ok, fiestas fiestas patronales, patronales. sí, Ujú, nosotros empezamos, ya se ujú, acabó las escaramuzas, sí había todavía, pero ujú, nosotros ya no, en ese, siempre y cuando organizábamos bien, por ejemplo, yo pasé como 2 años la misa, ujú. yo era el presidente de lo que yo tenía que hacer escritos para invitar a Checa, tantas partes Para siempre, las invitaciones del yo, fútbol. sí, Ujú, del fútbol, sí, yo hacía los ujú, escritos y el compadre pues desempeñaba como capitán, entonces yo pues en ese tiempo no tomaba. ujú, Digamos así, siempre trataba de no tomar porque siempre había celos o de barrio a barrio se finalizaba la fiesta con un baile popular. ujú, Entonces en los bailes populares siempre había peleas. Uno tiene que estar listo porque si vamos a jugar, por decir, en la raya ujú, o en vivín un ejemplo poniendo. Entonces usted estaba en el baile popular, usted bailaba con una muchacha y tenía novios y siempre había peleas. ujú, Entonces tenemos que evitar nosotros, evitar, yo siempre evitaba la ajá, pelea, yo decía, no, no tienes que tomar, no tenemos que tomar, y siempre los uniformes, yo siempre decía, pues, que tenemos que tener bien limpiecitos para ujú, nosotros, por lo menos por eso. Tenía un bonito color, habían escogido del uniforme, sus papacitos, así todo eso. ujú, Teníamos así mismo, teníamos la comadre Maclovia, que en paz descansa, nos daba lavando la ropa, pero nosotros no ujú, hemos quedado ujú, quietos. Siempre cuando yo vine ujú, aquí, se quedó ya, yo hice los primeros años de fiesta, después hizo compadre Alberto Yapa, pasó las misas, ya ujú, invitamos al equipo de Checa, se iba mi familia de Naranjal, todos para la fiesta y mucha gente. Entonces así empezamos a siempre empezamos a disciplinarnos nosotros mismos. ujú, Íbamos a Santa Rosa, éramos bien llegados a Santa Rosa, nos ujú. hacían barra porque dentro de la parroquia, y yo creo que después de los Surampalte, Águila Estudiantil, el equipo de Santa Rosa, nosotros estuvimos en segundo o tercer puesto. Puesto, ajá. Ya no nos podían ganar. Y bueno, y así, sí, después ya con lo que hicimos, ya pusimos ya todas cosas, y hemos progresado al barrio, créase Ujú, así, en, en cosas que nos vacilen siempre de la gente de otros lugares, siempre hemos salido triunfando. ujú. Cuando eran las fiestas patronales, o sea, siempre ha habido pelea, como dice usted, han sabido terminar Sí, en pelea. las personas Ajá. antiguas, sí. Entonces, eso no ha cambiado hasta el día de hoy, sigue terminando en pelea. Pero ya no es como decir, anteriormente era Ujú. ignorantemente la gente Ajá, peleaba, ya. con piedras, con todo, o espuñetes, ¿no? Entonces nosotros decíamos, Ajá, ¿qué clase de personas somos? Yo ya ujú, pensaba decir, no, la gente hay que hacer bien las fiestas, por ejemplo, si hacíamos nosotros las fiestas acá con don Miguel Paredes, tal, usted se encarga de la orquesta, a don ujú, Pinadito Miguel Paredes. La fiesta se va a acabar a las 12 de la noche. En mi ujú, casa hacíamos fiesta. ujú, Al segundo día pasa, le tomábamos como serio, como profesionales nosotros. ujú. Pero bueno, todo así se hizo, hicimos quedar bien al barrio, la Ujú. gente venía y así pues hemos seguido Ajá. surgiendo, hacíamos comedias, hacíamos algunas cosas, números. El finado Ezequiel Yapa, él desempeñaba su buen papel de hacer Jesucristo también. En Oh, aquellos tiempos, sí, hacían Jesucristo. Y nosotros obras como, teatrales, como dicen aquí sí, ahora. sí, Ah, sí. sí. Él Ah, hacía bastante, era un ujú, hombre muy católico él. Y digo, no porque está muerto, que Diosito lo tenga donde quiera. ujú, Entonces ujú, nosotros ayudábamos, yo era acá, hacíamos también, ayudábamos a todo a compartir con Padre ujú, Alberto, toda la juventud, lo que estábamos, la Celia, la Ana, todo eso hacían todas las Chano Jara, hacía Virgen, todo eso. ujú, Empezábamos, él se iba mucho a las películas a ver y él actuaba, tenía su ropa adecuada para mm, ser ujú, Jesús.
Y todas esas cosas nos ayudó, Ujú. crece Rosita, nos ayudó que el barrio vaya surgiendo. Entonces, prácticamente, ¿Cómo fue la idea de hacer ese grupo de teatro que dice usted que representaban a él, Jesús? ¿Cómo fue esa él idea? fue el hombre clave que hizo fue Pinal Ezequiel Yapa. Él Ah, era el don en La Pasión Ezequiel. de Cristo en Guayaquil, en las películas, él se enfocaba todo, él Ujú, quizás iba cada semana hasta una o dos veces para ver cómo actúa nuestro Señor, cómo hace ujú, todo, lo tomó tan en serio. ujú. O sea, él era Ente- el director, digamos Sí, así, sí, de sí, el toda la... fundador de eso. Ujú, ¿Qué vamos a decir? No sé, como le digo, cómo apagó eso, o ujú, seguirían, no sé, o alguno, no, que desafortunadamente ujú, para Dios no han hecho mucho, pero él hizo mucho. ujú. Yo lo admiro, ¿Usted recuerda quiénes fueron los iniciadores del equipo Rey de Francia que inauguraron el fútbol? sí, Ujú, en 1970 ujú, iniciaron, nació, mejor dicho, Rey de Francia, ujú, que ellos creo que en ese tiempo estuvo Manuel Alberto, no todavía Alberto Yapa, ujú, no, Manuel Jesús Chañay, Manuel Cruz Chañay, Alberto Cibre, Miguel Paredes, Francisco Paredes, ah, Cruz Romero y César Romero. ujú, Con esas personas nacieron el equipo Rey de Francia. ujú, Después de eso fue 69 o 70, yo creo que en el 70 ya ha sido, a ujú, mediados del 70. Después en el 71 ya formaron, entonces se formó ya nueva, bueno, no digamos nueva generación, pero ya con otras personas que que ya ya fueron se, integrándose al ya equipo. integrando, Ujú, porque ahí ujú, ya formamos, hicimos un comité, todos nos reunimos, toda nuestra juventud, que en ese tiempo consta con Elodorio Quito, Alberto Yapa, Paul Puma, a los hijos del Abad que viven de Cuenca, Francisco Abad, ujú, Jorge Abad, ujú, ah, vamos ahí con un muchacho, David Jimbo, había otro, un Cabrera, José Cabrera de ujú, Puyo, y Constantino Cibre. Bueno, no, y también jugaba Cruz Romero y todas esas personas. Pero ujú, de a medida del tiempo, no, ellos no eran, porque ya ellos también vivían en Cuenca, sí, no, ellos no ayudaron mucho ahí a estar en las fiestas patronales. ujú, Pero a las personas claves que estuvimos yo, Alberto Yapa, Eleodoro Quito, Pedro Hualpa también, de veras, Pedro Hualpa, entonces, y Paul Puma, entonces todo, Vicente Puma también. ujú, Todas esas personas nosotros hacíamos ya para las fiestas, invitábamos a la parroquia de Checa, había mucho, todas esas cositas hemos estado representando al equipo. ujú, Y, y las fiestas pues eran un poquito más disciplinado porque ya no había peleas. ujú, Y pues todo eso fue un éxito para tener un buen equipo en Francia. Y digamos, yo diría así, a la nueva generación, diría pues, pongan más entusiasmo al deporte, ujú, que no se pierda. Imagínense con poca preparación que nosotros teníamos y sin ningún apoyo, quizás fue un poco a poco. En ese tiempo había el Deportivo Cuenca, uno copiando a su vez al Deportivo Cuenca, así uno también creó en el barrio, a que el barrio no no quede tan malo, porque siempre había, como dicen, siempre había esa crítica a nuestro barrio, que no tenemos buen equipo, que tantas cosas de los otros ajá, barrios. ujú, Así hemos crecido y como digo, ha habido bastante acogida en nuestro barrio. ujú. Qué bueno. Ya como para terminar, ¿usted nos podría decir lo que usted recuerde, quiénes fueron los síndicos de San Luis cuando más o menos lo que usted, el tiempo que usted estaba allá? Cuando yo me recuerdo desde mi niñez que el síndico, Ujú, que era un hombre clave, digo, pues, era ujú, justo Eloy Paredes. ujú, Él, pues, él hizo su sindicato, era síndico de San Luis, donde en realidad había orden en San Luis. ujú, Por, por decir algo, cuando una persona se moría, tenían que ir a hablar con el síndico para que ujú, él, a su vez, él decía, aquí está el puesto adecuado para que se entierre, él daba todo. Y él estaba pendiente en ese tiempo. La iglesia era la segunda casa para él, yo creo, ujú, porque todo el tiempo él daba las vueltas por la iglesia y ahí en esos tiempos
San Luis, como era un anejo de prestigio, Ujú, había tanta gente, especialmente en la Semana Santa. ujú. Toda una orden pasaba la gente, pero eso, San Luis ha tenido bastante acogimiento en Semana Santa, era Semana Santa. una cosa. Pero de ahí para acá, desde, no lo sé, ya no ha habido un síndico clave. En Ujú. nuestra, desafortunadamente, no ha habido un síndico clave, Clave, porque para exactamente. eso tenía que tener un don. Yo pienso que el señor Justo Paredes tenía un don Ujú, y eso debería, para la familia, para todos, es un orgullo porque él era ujú, muy pegado y imagínense que ahora, claro, que la nueva generación ha trabajado haciendo tantas cosas, que ahora ya es otro cuento, hay dinero. En aquellos tiempos parece que el finado Justo Eloy Paredes, él vendía hasta sus terrenos para poder componer la componer iglesia. iglesia. Claro, Ujú, él ponía su granito de arena. Imagínense que no había cooperación, pero él no dejaba de caer la iglesia. ajá. Ahora ya ve por eso con tanto descuido que había, la iglesia pues han tenido que trabajar bastante. Sí, ha sido mucho sacrificio Claro, para y terminar. eso, y eso debemos hacer un reconocimiento Ujú, que en parte, como decir, católico, pues él nos ha ujú, ayudado bastante. ujú, Ahí había el cura de Santa Rosa, Pinadito, Rosendo Suárez, era bien amigo de él. Él se preocupaba en dar de comer al sacerdote, ujú, su leche, su caballo para traerlo. Desde Parcoloma, pues a San Luis venía el sacerdote a caballo, porque no ujú. teníamos carretero. El carro llegaba solamente a Parcoloma. Ah, ya el Parcoloma Y nada de más. Parcoloma era a A caballo con caballo a él, pues bajar a San claro, Luis. Ajá. sí, todas esas cositas. Entonces él estuvo pendiente para todas las fiestas, para todas las misas, él dando de comer a los sacerdotes y el sacerdote pues caminaba siempre con el maestro capilla, con don Vicente Tenemaza, no sé Ujú, si vivirá. Entonces él era el chofer y él cantaba todo eso. ujú. Y aquellos años, pues San Luis era uno de los anejos que más Más, acogida tenía. más. Ujú, Y digo, qué bonito que era. Entonces esa tradición no debemos perder, la nueva generación. Salir, uno digo, pues tiene que, digamos, el hecho de que uno ha venido a los Estados Unidos, debemos no se poner debe o olvidar. recordar, No se decir, debe ¿dónde olvidar. salió uno? Ujú, ¿Y qué es lo que queremos? Porque uno, ujú, muchas de la juventud, o así como yo, decir, o las personas que no debemos negar a dónde salimos en ningún momento. A lo contrario, ser orgullosos porque venimos de un barrio tan humilde. ujú, Y si hay superación, pues qué bueno, que Dios lo bendiga a toda la nueva generación, ujú. que eso está bien bonito, la superación, no quedarse como decir, uno no puede decir, no hay que ser conformistas, sino progresistas. Exactamente. Ujú, Y eso es bonito, como digo, cualquier juventud que esté oyendo alguna cosa, ujú. y algunas cosas que a veces que no hablo bien o alguna cosa que haya crítica, pues perdonen, porque Ujú, por medio de la crítica uno aprende. No sí. hay problema que la crítica, a mí no, Ujú. no me quita el sueño eso, Ok, pero sí. ok, sinceramente, un gusto conversar con usted. Ha sido una plática amena. Ahora, ya que estamos por terminar, ¿qué consejo les daría usted a los jóvenes renacientes del barrio de San Luis de Parcoloma? ¿Qué les podría decir a ellos? Un consejo que les podría dar. Yo podría decir a toda esa nueva generación, a la nueva juventud, por favor, no se olviden del barrio, traten de progresar con disciplina, con amor al barrio, porque muchas de las veces dice, bueno, yo ya vine a los Estados Unidos y yo no vivo ahí, a mí no me importa. Esas Mm, palabras no debemos usar sinceramente, sino tener y no negar de dónde es uno, siempre tener con la frente para arriba, dice, con la frente con la limpia, frente en decir, alta. Ujú, claro, en ujú, alta, decir, ujú, yo soy de ahí, de ese barrio. Y cualquier persona dice, ay, ¿cómo viene? No, no, ser orgullosos, porque uno dice, la humildad no le quita la cortesía, eso no importa. El ser ujú, humilde, solo Dios lo tuvo esa humildad, a pesar que era dueño del mundo. ujú. Y siempre debemos defender. Hay que pedir Ujú. a Diosito que nos dé la salud. Gracias. Bueno, muchas gracias a Ah, todos los que nos han estado mirando este pequeño entrevista que hemos tenido con don César y les agradecemos y no se olviden suscribir al canal y apóyennos. Gracias. Nos vemos la próxima vez.